Queridos amigos, muy buenas noches. Es un verdadero honor poder saludarlos nuevamente. Continuamos con nuestra serie de conferencias que tienen la intención de llevarnos a reflexionar sobre los frutos y los dones del Espíritu Santo. No olvidemos que estamos preparándonos para la solemnidad de Pentecostés. Hemos ya recorrido camino, hemos iniciado, hemos ya reflexionado sobre la caridad, la paz y el gozo. Ayer el Padre Israel nos hacía pensar y caer en la cuenta cómo el verdadero gozo consiste no en la posesión de cosas o de personas, sino en la presencia de Dios en nuestra vida. Esta noche tengo el gran honor y gusto de presentarles al Padre Sergio Ángel Galindo Pérez. Él es licenciado en Comunicación Social por la Pontificia Universidad de la Santa Cruz en Roma. Actualmente es director del semanario Angelus, el órgano oficial de información de la Arquidiócesis de Puebla, y párroco de la Divina Providencia. Y esta noche viene a dirigirnos la reflexión sobre el gozo del Espíritu Santo, la paciencia. Qué importante y qué actual en nuestros días, donde parece que se nos va acabando, ¿verdad? Padre Sergio, bienvenido. Es un verdadero honor poder recibirte. Te agradezco infinitamente el compartirnos tus conocimientos con tanta generosidad. Adelante, Padre. Muchas gracias. Gracias y buenas noches a todos. Quisiera que comencemos este momento de reflexión haciendo una oración precisamente al Espíritu Santo, una oración para pedir al Espíritu Santo que nos conceda sus dones y también sus frutos. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Espíritu de caridad, haznos amar a Dios y a nuestros semejantes como tú quieres que los amemos. Espíritu de gozo, otórganos la santa alegría propia de los que viven en tu gracia. Espíritu de paz, concédenos tu paz, aquella que solamente tú puedes dar y no el mundo. Espíritu de paciencia, enséñanos a sobrellevar las adversidades de la vida sin indagar el porqué de ellas, sin quejarnos, por amor a ti. Espíritu de benignidad, haz que juzguemos y tratemos a todos con benevolencia sincera, con rostro sonriente, reflejo de tu infinita suavidad. Espíritu de bondad, concédenos el desvivirnos por los demás y derramar a manos llenas cuantas obras buenas nos inspires. Espíritu de longanimidad, enséñanos a soportar las molestias y flaquezas de los demás como deseamos que soporten las nuestras. Espíritu de mansedumbre, haznos mansos, humildes, sencillos de corazón, a ejemplo del divino corazón de Jesús. Espíritu de fe, otórganos el no vacilar en nuestra fe y vivir siempre de acuerdo a las enseñanzas de Cristo e iluminados por sus inspiraciones. Espíritu de modestia, enséñanos a ser recatados con nosotros mismos a fin de no servir nunca a las tentaciones. Espíritu de continencia, haznos puros y limpios en nuestra vida interior y enérgicos al rechazar cuanto pueda manchar nuestra alma y nuestro corazón. Espíritu Santo, Espíritu de caridad, Espíritu Santo, Espíritu de castidad, concédenos la victoria sobre nosotros mismos, haznos prudentes y castos, sobrios y mortificados, perseverantes en la oración y amantes de ti, oh Dios, tú que eres el amor hermoso. Espíritu Santo, ilumina nuestras mentes y nuestros corazones. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Después de esta oración quisiera comenzar estas sencillas reflexiones acerca, en este caso, del fruto de la paciencia. Recordad una cosa que es ciertamente muy importante. Estamos hablando ahora de los frutos del Espíritu Santo. Y por lo tanto hablamos de virtudes propias de aquellas personas que se saben conducir movidos por el Espíritu de Dios, es decir, que son dóciles a las inspiraciones del Espíritu Santo. Y entrando en materia, la paciencia es una virtud importante.
La paciencia es hija de la fortaleza. Es la virtud que nos inclina a soportar sin tristeza de espíritu ni abatimiento de corazón los padecimientos tanto físicos como morales. Es decir, esta es una virtud para todos. ¿Por qué? Porque todos habremos de sufrir. El sufrimiento no lo podemos evitar. El sufrimiento es parte de la experiencia humana. El mismo Cristo que se encarnó, que se hizo hombre por nosotros, Él también sufrió, porque era parte de la experiencia humana y a todos nos toca sufrir. Por lo tanto, también a todos nos toca aprender a ser pacientes. La paciencia es un rasgo también de la personalidad prudente. Es la virtud de quienes saben sufrir y tolerar las contrariedades y adversidades con fortaleza, pero también sin lamentarse. Y eso es muy interesante. Seguramente conoces a alguna persona, si no es que somos nosotros mismos, quienes somos quejumbrosos. A veces nos pasamos el día, nos pasamos las jornadas quejándonos de los problemas y a veces pareciera que nos gusta hacernos las víctimas, que nos gusta que nos tengan lástima. No, de verdad, la vocación del cristiano no es estar causando lástimas o estarse quejando de todo durante todo el día. Hay que saber esperar con calma. Los jóvenes fácilmente creen en su mente, en su imaginación, que el mundo es muy fácil. Para nuestros jóvenes que están tan sumergidos ahora en los medios de comunicación, en las redes sociales, en los videojuegos, en la tele, en las series, en el Netflix, pareciera que para ellos no hay sufrimiento. Y se les olvida una cosa: el mundo ciertamente no es color de rosa. La paciencia, por tanto, debe ser para todos, niños, jóvenes, adultos, pero la paciencia debe partir de la capacidad de ver el mundo desde un nuevo punto de vista, ver la realidad con madurez, ver la realidad así como es. Y entonces eso nos va a ayudar a tener calma en nuestras decisiones de todos los días. A veces pasa, decía con nuestros jóvenes, que como les vamos planteando el mundo, no hay sufrimiento, no hay dificultades, todo les solucionamos, todo se los damos, que ellos van generando poca tolerancia a la frustración. Especialmente se los recomiendo padres de familia de niños, adolescentes, los muchachos, de hecho todos, pero pensamos ahora en los muchachos. Debemos aprender a ser más tolerantes a la frustración. ¿Por qué? Porque cuando una persona es poco tolerante a la frustración y viene un problema, una complicación, una dificultad, pues entonces esa persona se puede desequilibrar, esa persona no está bien, esa persona sufre mucho. Y debemos ser capaces, decía hace un momento, de ver el mundo con una nueva visión, con una visión de madurez. A las puertas de todos van llamando día tras día un ejército innumerable de sufrimientos, que pueden ser, decía hace un momento, sufrimientos físicos, por ejemplo, enfermedades, incomodidades, privaciones, por ejemplo, cuando vamos creciendo, cuando llega la vejez, las dolencias, las enfermedades, etcétera. Hay sufrimientos físicos. También en la vida, y lo sabemos, hay sufrimientos que son morales. Por ejemplo, inquietudes, zozobras, contratiempos. Nos toca a veces sufrir injusticias, ingratitudes, desatenciones, o también la pérdida, la muerte de un ser querido. Esos son sufrimientos morales. O también, unos de los que casi no pensamos, son sufrimientos en la conciencia. Cuando viene, por ejemplo, el remordimiento que acompaña naturalmente a nuestras faltas, a nuestros pecados. Pecamos, ofendemos a Dios y viene también un sufrimiento. Viene ahí fruto también de ese ser conscientes de que no estuvo bien aquello malo que habíamos hecho. Así que vienen estas situaciones de dolor. Por eso todos los hombres, ciertamente ya sabemos que debemos sufrir, pero unos tienen la virtud de la paciencia y sufren con provecho. Aquí hay algo que puntualizar: sufrir con provecho. No se trata de buscar el sufrimiento, no se trata de eso. No vamos a buscar el sufrimiento, pero porque el sufrimiento naturalmente llega a nuestras vidas, se trata de una cosa: aprender a aprovechar. Es decir, que sea una ocasión. No busco el sufrimiento, pero cuando llega, sea una ocasión para aprender, que sea una ocasión para crecer, que sea una ocasión para madurar, porque sabemos una cosa: Dios no causa los males, Dios no causa nuestros sufrimientos,
Pero si Dios los permite en su infinita sabiduría, es porque Él puede prever que hay un bien superior, que hay algo bueno para nosotros. Y entonces, ahora sí, que sea la ocasión, ese sufrimiento, para que yo pueda crecer, para que pueda aprender más de la vida, para que pueda madurar, para que pueda ser más tolerante a la frustración, y finalmente eso me va a ayudar, y me va a ayudar en mucho. Por eso es importante esta virtud, por eso es importante dejarse conducir por el Espíritu Santo, por el Espíritu de Dios. ¿Para qué? Para ser más pacientes ante estas situaciones. Sin embargo, la virtud de la paciencia es una virtud, permítame comentarlo, que no va solita. De hecho, las virtudes no van solas, las virtudes se acompañan de otras virtudes, así como los pecados y los vicios se acompañan de otros pecados y otros vicios, también las virtudes se acompañan de otras. Así pues, para ir creciendo en la paciencia, primero, hace falta fe. Fe para ver y aceptar en todo la disposición divina, como haría inicialmente, ya lo sabemos en la Biblia, en la Escritura, como lo haría Job. El Señor me lo dio, el Señor me lo quitó, bendito sea el nombre del Señor. Con fe en primer lugar. Segundo, también la paciencia presupone la esperanza de que en nuestros sufrimientos pues hay también una recompensa eterna, que también podemos utilizarlos como un peldaño o unos peldaños para poder subir al cielo, verlo con esperanza. También la paciencia presupone el amor a Dios, a quien se quiere servir y agradar en todo, tanto en la prosperidad como en la adversidad. O me pregunto, ¿acaso solamente voy a amar a Dios o solamente voy a confiar en Dios cuando las cosas van bien? Y cuando las cosas van mal, ¿me voy a enfadar con Dios? Voy a decir, es que el Señor no me cumplió lo que yo le pedía. Y como no me cumplió, pues ahora no voy a misa. Como no me cumplió, ahora no rezo. No, el amor a Dios debe también ser un amor incondicional. Como cuando se acercan los jóvenes al matrimonio y dicen, yo te acepto para toda la vida, en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad, en la pobreza y en la riqueza, en la juventud, en la ancianidad. ¿Pero por qué se lo dicen? Porque se aman. Por lo tanto, si yo amo a mi Señor, aún en la adversidad, conservo mi amor a Él. Si yo amo al Señor, aún en los problemas, aún en el dolor, sigo confiando en el Señor, porque finalmente vendrán después sus recompensas, porque finalmente vendrán también sus consuelos. Además, esta virtud de la paciencia presupone el amor a los demás. Ya lo dijimos, el amor a Dios, pero también el amor a los demás. Las demás personas, quienes como nosotros, también tienen limitaciones. También tienen defectos, porque de hecho, díganme ustedes, ¿quién es perfecto? Nadie. Todos estamos en proceso de crecimiento, todos tenemos mucho que aprender. Por lo tanto, ser pacientes con los demás, así como Dios es paciente con cada uno de nosotros. Otra virtud que acompaña a la paciencia es el de la fortaleza. Y aquí quiero agradecer al Señor que en su divina providencia me concede que en esa serie de catequesis, de conferencias sobre los dones y los frutos del Espíritu Santo, también me haya tocado a un servidor compartir posteriormente el de la fortaleza. Entonces podré ahondar un poquito más en este tema. Pero ciertamente la paciencia incluye la fortaleza que nos da el Señor. Por eso podemos pensar en todos los santos que nos han dado grandes ejemplos de paciencia en la adversidad. Pero sin duda alguna, el ejemplo más grande de paciencia es el ejemplo de Dios. Dios que es paciente con el hombre. ¿Cuántos beneficios nos da el Señor todos los días? El aire que respiramos, el sol que nos da vida, calor, la familia, la salud, un corazón que late. Dios nos da todos los días tantos regalos. Y cuántas ingratitudes recibe cada día el corazón de Dios. Pero Dios sigue siendo paciente. Él sigue esperando. ¿Por qué? Porque el Señor te ama, porque el Señor confía en ti, porque el Señor espera pacientemente tu conversión, porque de hecho, sin darte cuenta, el Señor ya tocó tu corazón y Él es paciente.
es paciente contigo. Por eso decía, también nosotros debemos aprender a ser pacientes con los demás, como Dios es paciente con nosotros. Si nos damos cuenta de estos grandes valores, también vamos a reconocer que los sufrimientos que llegan a nuestras vidas, si son sobrellevados con la paciencia que nos da el Señor, tienen un valor nuevo, tienen un valor expiatorio. Hace un momento decía, nos ayudan a crecer, a madurar, a aprender. O sea, el dolor también puede ser maestro de la vida. Pero ahora hablamos de un aspecto nuevo, que también el sufrimiento llevado con paciencia puede tener un valor expiatorio. Es decir, si unimos nuestros sufrimientos a los sufrimientos de Cristo, ahí nos aprovecha para que el Señor perdone nuestros pecados. Y en ese sentido salimos ganando. ¿Cuántos abuelitos dicen, ofrece al Señor tus sufrimientos y sales ganando? Pues sí, hay que hacerlo, hay que ofrecerlos al Señor. Es más, un sufrimiento llevado con paciencia, ¿qué crees? También se puede convertir en un apostolado. Y tal vez no lo habíamos pensado. A veces llegamos los sacerdotes a visitar a los hermanos enfermitos y nos dicen, Padre, yo estoy ya postrada aquí en la cama, yo ya no puedo hacer nada. Antes me gustaba servir, antes me gustaba ir a la iglesia, antes hacía mi apostolado. Ahora aquí en la cama ya no puedo hacer nada. Y les recordamos a nuestros hermanos enfermitos, claro que pueden hacer muchas cosas desde su oración, pero también el testimonio que dan de sobrellevar la enfermedad con paciencia, ¿qué crees? Eso también es una forma de apostolado. ¿Por qué? Porque es un ejemplo para los demás, es un ejemplo para su familia, es un ejemplo para la comunidad de una persona que confía en el Señor y que es paciente y que es capaz de sobrellevar su situación. Por eso es un gran ejemplo. Si es de nuestros enfermitos o los abuelitos, es ciertamente algo que vale oro. Hermanos, la paciencia hacia los demás es también una obra de misericordia. Nos lo recuerda el Señor, nos orienta al cielo, por supuesto. Recordemos, las obras de misericordia, sufrir con paciencia los defectos de los demás, porque yo también tengo defectos. Aquí se une a la paciencia la perseverancia. Porque cuando hablamos de esta obra de misericordia, sufrir con paciencia los defectos de los demás, hay que tener algo claro. La paciencia no es sentarse. La paciencia no es algo pasivo. Decir, bueno, ya ni modo, me tocó esto así y ya ni modo. No es cuestión de aguantarse. Entonces, cuando hablamos de la paciencia como una obra de misericordia, la paciencia para soportar los defectos de los demás no significa me aguanto los defectos de los demás. Aquí a la paciencia se une la perseverancia. Perseverancia para poder ayudar a ese hermano a superar su deficiencia. La capacidad de amar a esa hermana o ese hermano para ayudarle, para que pueda cambiar, para que esa persona pueda ser cada vez mejor. Así que ciertamente podemos hacer mucho por las demás personas. Por tanto, recordemos, paciencia no es sentarme y aguantarme y decir ya ni modo. No, es hacer algo por los demás. Con amor y con perseverancia podemos ayudar, aunque sea un poquito y de poquito en poquito, a lograr el cambio en esa persona, en la etapa en la que esté viviendo. Porque debemos aprender a ser pacientes desde que somos pequeños. Y aquí hay un montón de situaciones diferentes. Por ejemplo, pacientes con el niño que está aprendiendo y se equivoca. Pacientes con el adolescente que vive en su mundo, que a veces está de mal genio, que se encierra en su recámara, que se la pasa todo el día con el celular. Aprender a ser pacientes. Pacientes con los adultos que viven sumergidos, por ejemplo, en el estrés del trabajo, que llegan cansados a casa, que llegan también con el mal genio. Hay que ser pacientes. Pacientes con los adultos mayores, que muchas veces nos cuentan una y otra vez la misma historia, esa que ya no sabemos, y la cuentan con el mismo lujo de detalle como si fuera la primera vez. Pero aunque si fuera la primera vez, ten paciencia con tus abuelitos, escúchalos. Tenles paciencia porque finalmente nos dice el Señor Jesús, con la medida con que midas, con la misma medida con que midas, serás medido. Por lo tanto, que nuestra medida sea la caridad, que nuestra medida sea el amor a los demás, que nuestra medida sea también la paciencia con cada uno de ellos.
Así pues, la paciencia también supone el aceptar lo que no se puede evitar. Es decir, cuando hablamos de las demás personas, hay que ayudarles, porque pueden cambiar, hay que confiar en las personas, hay que confiar en que pueden cambiar. No demos por desahuciada a una persona que no ha podido cambiar, no renunciamos a ayudarla. Pero también es cierto que hay circunstancias en la vida que no podemos cambiar de ninguna manera. Cuando llega una enfermedad grave, una enfermedad mortal, o bien cuando llega la muerte de un ser querido, en esos momentos y con gran fe hay que saber ponernos en las manos de Dios y decirle: Señor, esto me duele, Señor, esto me pesa, pero finalmente, Jesús, en ti confío. Por eso las palabras tan sabias de la gran mística Santa Teresa nos deben ayudar mucho en esta reflexión. Como lo sabemos, decía Santa Teresa: nada te turbe, nada te espante, y más adelante, la paciencia todo la alcanza. Ciertamente, dice Santa Teresa, la paciencia todo lo alcanza. ¿Quieres alcanzar algo en la vida? Sé paciente. ¿Quieres alcanzar algo en la vida? Sé perseverante. ¿Qué es lo que pasa cuando no somos pacientes? Bueno, cuando no somos pacientes, pensando, hace un momento decía el Padre Francisco, en estos días que estamos en confinamiento podemos empezar a perder la paciencia. Bueno, puede llegar, por ejemplo, las quejas, las murmuraciones, puede llegar la ira, las frustraciones, y todo eso nos aleja de Dios, pero también nos aleja de las demás personas, nos aleja del prójimo, va dañando nuestras relaciones humanas. Por eso, ¿qué hay que hacer? Acércate al Espíritu Santo, déjate guiar por Él, déjate conducir por Él, para que entonces Él te conceda este don, pero también dar este fruto tan maravilloso que es la paciencia. Hasta aquí, si alguien tiene alguna duda, les quiero proponer que si alguien tiene una duda pueda escribirla como comentario allá en la página de Facebook, y al terminar esta reflexión me daré un ratito, si el Padre Francisco le parece bien, para que pueda responder algunas de sus dudas acerca de este tema. Siguiendo, sobre la paciencia también el Papa Francisco hace un par de años nos dio una catequesis muy hermosa sobre esta virtud. Dice el Papa Francisco: hoy quiero pensar en todos esos padres de familia que reciben con amor y con ternura a sus hijos que son discapacitados o enfermos mentales, y lo reciben con gran paciencia y con gran amor. Y esto nos enseña, dice el Papa, a que la paciencia es lo contrario a la resignación, no es lo mismo. ¿Por qué? Porque la resignación es el camino de la derrota. Y Dios no nos quiere ver en la derrota, no. El Señor nos quiere hacer partícipes de su victoria, pero Él murió y al tercer día Él resucitó. Por lo tanto, entendiendo la resignación aquí, no podemos pensar ¿qué es lo que nos pide el Señor? Resígnate. No, porque la resignación es como un ya ni modo. Esto me tocó vivir y ahora me aguanto. No, ahora debemos pensar que la paciencia es algo que nos ayuda a seguir adelante. Aunque nos toque subir la cuesta, hay que caminar. Por eso dice el Papa, es la virtud, la paciencia de aquel hombre o mujer que se pone en marcha, que es capaz de decir: yo estoy aquí y sigo caminando y no me derroto y sigo adelante. Pero, dice el Papa, no es la resignación el camino. A veces pasa cuando muere, por ejemplo, un ser querido, nos dicen, intentando ciertamente consolarnos, no lo hacen de mala voluntad, pero nos dicen: ya, no le llores, ya, resignación. Bueno, más que resignación debe ser para nosotros la capacidad de entender que ese hermano o esa hermana, de hecho, no ha muerto, está en las manos de Dios. La resignación, por lo tanto, decía, no es el camino porque es algo pasivo, más bien el Señor nos pide algo activo. ¿Qué nos pide el Señor? Seguir, por supuesto, seguir adelante. Continúa el Papa Francisco. En su etimología, la palabra paciencia significa llevar sobre los hombros un sufrimiento. Por lo tanto, no estoy tirado, no estoy sentado, no estoy derrotado, sigo caminando y llevo sobre los hombros esa situación, pero sigo adelante. Por eso, dice el Papa Francisco, un comportamiento que cansa es cierto, pero el paciente va hacia arriba, no deja el problema, no deja el sufrimiento,
va siempre costa arriba, sigue la persona, pero para ello hace falta también la responsabilidad, porque dice el Papa, hay algunas personas que por impaciencia no son capaces de asumir sus problemas y de asumir sus propias responsabilidades, y entonces se van por el camino de evadir. El Señor no nos pide que estemos evadiendo nuestros problemas, no nos pide que estemos evadiendo nuestras responsabilidades. La paciencia, hermanos, por lo tanto, implica la capacidad de asumir nuestra situación. Significa no confiar en que otro lleve mi problema. Dice el Papa, la paciencia es que yo lleve sobre mis hombros mi situación. Yo la asumo, es mi responsabilidad, pero sabiendo una cosa, que aún en esa carga, aún en ese peso, no estamos solos. Y aunque vamos cargando algo que pareciera superior a nuestras fuerzas, no estamos solos. El Señor está con nosotros. Por lo tanto, si el Señor carga con nosotros, si Él está ahí con nosotros, seamos perseverantes. Tengamos confianza, porque no estamos solos, porque el Señor nos da su fortaleza, porque el Señor nos ayuda. Y el ejemplo más grande, decía hace un momento, es el de Dios. Pero recuerda el Papa, y ese ejemplo también importante es el del mismo Dios, que fue paciente con su pueblo, con un pueblo testarudo. Dios ayudó a su pueblo, el pueblo se olvidó de los prodigios que el Señor hizo en su favor y pecó. Y después viene este ciclo, y el pueblo se vuelve a acercar a Dios y Dios le perdona. Un pueblo testarudo, pero Dios le tuvo paciencia. Tanto amor y tanta paciencia que Dios le envió a su mismo Hijo. No dijo el Señor con impaciencia, como este pueblo no entiende, como este pueblo no cambia, ya no envió a mi Hijo. No, al contrario, el Señor confía en nosotros, nos tiene paciencia y envió a su propio Hijo. Y dice aquí el Papa Francisco, y Jesús, el Hijo de Dios, también entró en paciencia. Son las palabras del Papa. Jesús entró en paciencia al padecer la cruz. También fue paciente y lo sufrió en carne propia. O sea, al mismo Jesús le dolió. Él fue paciente con lo que hacíamos, al punto de no defenderse. Bien hubiera podido el Señor no permitir, si Él así lo quería, que ninguna persona tocara un cabello de su cabeza. Pero el Señor lo permitió. ¿Por qué? Porque Él mismo se estaba ofreciendo, porque Él mismo se ofrecía por nosotros y se ofrecía para nuestra salvación. Por eso dice el Papa, es importante tener esa conciencia que Jesús es también el gran paciente, y gracias a su paciencia, gracias a la paciencia de Jesús, hemos obtenido este regalo tan grande, el regalo de nuestra salvación. Continúa el Papa en su catequesis. La paciencia nos ayuda también a seguir viviendo con dignidad y a dar sentido a nuestras vidas. No hay que olvidarlo. Aunque nos toque de repente sufrir, por ejemplo, la disminución por la enfermedad, tú tienes dignidad. Tienes dignidad de hija de Dios. Tienes dignidad de hijo de Dios. Eres importante. No por la disminución física eres menos persona. No por la disminución por el pecado y por las cosas malas que hemos hecho, dejas de ser hijo de Dios. Sigue viviendo tu dignidad. Y esto te ayuda también a dar sentido a tu vida. Cristo es el sentido de nuestras vidas, pero también cuando nos toca sufrir, encontrar un sentido para ello. Y continúa el Papa. El protagonista que apoya la paciencia ciertamente es el amor. Leo textualmente lo que dice el Papa. El amor que se recibe, el amor que se da. ¿Qué es lo peor que nos puede pasar? La ruina económica, la muerte de un ser querido, la pena de muerte por una enfermedad terminal, el engaño, la traición, la calumnia, la ingratitud. Dice el Papa, cualquiera que sea la pena, si somos amados y somos amados, podemos superarla. Por eso, ante esta situación, recuerda, para ser paciente debo recordar que soy amado. Y soy amado por Dios en primer lugar. Y el amor de Dios hacia ti es un amor incondicional, que ni por nuestras faltas ni por nuestros pecados Dios nos deja de amar. Por lo tanto, si alguien dice, es que a mí nadie me quiere, esa hermano, es una gran mentira. Nadie puede decir, a mí nadie me quiere, porque el primero que te quiere es Dios. Y porque te quiere, te dio la existencia.
y porque te quiere, te salvó, y porque te quiere, te da cada día lo que necesitas. Y continúa el Papa. Por eso el hogar, las casas de nosotros, deben convertirse en la primera escuela de la paciencia. Recordando una cosa, debes ser paciente con tu familia, y en estos días que estamos en confinamiento, paciente en el hogar como Dios ha sido paciente contigo. Por eso dice el Papa, la convivencia con los parientes, con los amigos, tiene que enseñarnos a todos, pero especialmente hoy pensamos en nuestros niños y en nuestros jóvenes. También deben comprender que en la experiencia de la vida hay muerte, hay sufrimiento, enfermedad, vejez, pobreza, injusticias. Enfrentar sus propios problemas, dice el Papa, hay que educar a los hijos a enfrentar sus propios problemas y a darles solución. Esto les ayudará a ser pacientes. Esto les ayudará a ser mejores ciudadanos y por supuesto también a ser mejores cristianos, porque un error muy común que cometemos, ya sea los pastores o un error que cometemos los padres de familia, es que tratamos de evitar que los hijos sufran. Les solucionamos la vida, les damos lo que piden a la primera, ya sea comprarles algo, ya sea un permiso, lo que ellos piden, ahí está inmediatamente y decimos con error, es que no lo tuve yo, y como no lo tuve yo y lo sufrí, quiero que mi hijo no lo sufra, y aquí está, y les damos a manos llenas, y eso es hacerles también un gran daño. El hogar, por lo tanto, la familia debe ser el primer lugar donde aprendemos a ser pacientes. ¿Y cómo vamos a ser pacientes? Siendo conscientes de las situaciones, de la verdad, de la realidad que está a nuestro alrededor. Por eso dice el Papa, no debemos limitar el desarrollo de los hijos, porque nosotros cuando les solucionamos la vida, también los estamos haciendo que no crezcan, que se queden diminutos. Ahora bien, ya que hemos escuchado lo que nos dice el Papa Francisco acerca de la situación que estamos viviendo sobre estos días de confinamiento, esta semana el padre Federico Lombardi, quien fuera vocero de la Santa Sede, en un artículo decía el padre Federico, en el momento del confinamiento por la pandemia se ha pedido y se sigue pidiendo a todos nosotros cristianos y a toda la sociedad en general que seamos pacientes. Por eso decía hace un momento el Padre Francisco, cuando comenzábamos esta reflexión, qué actual es este tema, no porque yo lo comparta, es muy actual por la situación que estamos viviendo, por esta pandemia. Por eso dice el Padre Federico Lombardi, debemos aprender a ser pacientes en familia, porque no es fácil estar todo el día con las mismas personas, porque no es fácil estar todo el día en el mismo lugar, porque no es fácil perder nuestros hábitos. Pero dice el Padre Federico, pero no hay que olvidar que aún en esta situación el Señor se hace presente y se manifiesta, y hay que aprender a valorar cosas que antes no habíamos valorado. Por lo tanto, que la paciencia te ayude ahorita a valorar en familia, en tu hogar, en tu persona, en Dios, que te ayude ahora a valorar lo que antes no habíamos valorado. Y para esto se nos propone un texto de Santiago, muy importante, muy hermoso. Dice el apóstol Santiago, hermanos, tengan paciencia hasta la venida del Señor. Miren al granjero, espera pacientemente el precioso fruto de la tierra hasta que recibe las lluvias de otoño y las de primavera. Sean pues pacientes también ustedes y fortalezcan sus corazones. Aquí está la enseñanza de Santiago. Hermanos, palabras finales. La prueba de la pandemia es sin duda una causa de tribulación por muchas razones diferentes. Requiere caridad paciente en las relaciones con las demás personas cercanas a nosotros. Requiere paciencia en la enfermedad nuestra o de otra persona. Requiere paciencia para tener una visión de futuro y para tener esperanza en el Señor, que pronto podamos salir de esa situación. La carta a los Hebreos nos invita a mantener nuestra mirada fija en Jesús como un ejemplo de paciencia y perseverancia en la prueba. Y Jesús, al final de su discurso sobre las tribulaciones por las que tendrán que pasar sus discípulos, pero que no les abandonará, nos dice una palabra preciosa para acompañarnos siempre y nos las dice hoy. En su paciencia ganarán la vida. Aún en esta situación, el Señor
está con nosotros. Por lo tanto, hermanos, acerquémonos a Dios Espíritu Santo, pidámosle un poquito de su luz para que nos enseñe y nos ayude y podamos dar este fruto, con paciencia enfrentar la vida, con paciencia seguir adelante hasta llegar al reino de los cielos. Muchas gracias a todos. Padre Sergio, te agradezco infinitamente por esta ponencia. No cabe duda que todo lo que nos has dicho pues ha sido iluminado por el Espíritu Santo y con muchísima claridad y precisión podemos quedarnos con muchas cosas. No es lo mismo paciencia que resignación. La paciencia es un camino de crecimiento, la resignación es el camino de la derrota. Gracias, Padre Sergio, Dios te bendiga y por habernos iluminado con esta charla que seguro será de tantísimo bien para tantas personas que estuvieron viéndonos. Muchas gracias por la invitación. Queridos hermanos, quiero agradecer el favor de su presencia, de su atención y de su paciencia. Los invito para que el día de mañana nos volvamos a reunir nuevamente. Vamos a reflexionar sobre otro de los frutos del Espíritu Santo, longanimidad. Una palabra que en el uso corriente de nuestra lengua castellana poco la escuchamos. Y si poco la escuchamos, quién sabe qué tanto la vivimos, pero que es absolutamente indispensable. Y solo con la fuerza del Espíritu Santo nosotros podemos hacer la experiencia de vida. El ánimo, la fuerza, la tenacidad para mantenernos firmes frente a las situaciones adversas, contrarias al proyecto de Dios. Pero mañana nos hablarán ampliamente de este fruto del Espíritu Santo. Hemos invitado para esta ocasión al Padre Eduardo Zamora Rosano. Él actualmente es promotor vocacional del Seminario Palafoxiano. Va a ser un verdadero honor contar con la presencia de todos ustedes el día de mañana. Muchísimas gracias. Quédense con la bendición y con la alegría de Dios en sus corazones.